Dame tu nombre, por favor. Profe, pero usted iba formado a grabar la clase de hoy. Claro que no. Mentiras, yo siempre la grabo. Ustedes saben que yo siempre grabo la clase. Listo, de la clase de hoy les voy a dejar un taller, ¿vale? Dale, profe. Claro, para que vayan. Listo, les envié por el chat de Meet, de Team, perdón, la, el link. Entonces, porfa, se cierran los micrófonos de Team para que no tengamos feedback. Profe, Dime, ¿por dónde están? ¿Por Zoom o por Meet? Ve por Zoom o por Team. Hola chicos, ¿ya me escuchan? Hola chicos, ¿me escuchan? Profe, Dime. ¿se me escucha? Ah, bueno, sí, ya, Sí, todo bien. pero recuerden que deben de silenciar el micrófono de por Team y deben de pues estar acá en Zoom y yo por aquí les activo el micrófono. Listo, me confirman si ven la pantalla, por favor. Sí, profe. Listo, pelado. Bueno, ¿ya están todos? Chicos, ¿están todos por acá ya? Chicos, Sí, ¿ven la sí, pantalla? profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, es entonces, que me tenía silenciada. Señor. no, él se cierra automáticamente. Bueno, profe. Yo no silencio a nadie. Bueno, listo, entonces te vamos a hablar de sistema urinario, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de sistema urinario, ¿de qué estructuras creen ustedes que debemos de hablar? Ya, Jennifer, puedes hablar. Chicos, todos tienen los micrófonos. Es que él tiene una... Listo, ya. Ustedes pueden activen sus micrófonos a ver. Ahora sí, profe. Ahora Sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, que me habla. eso se llama tener el poder. Ah, Oh. Para que vea. olvídate ya Cositas, de la cama. cositas que sé. Listo, entonces cuando hablamos espere, yo veo una cosa que estamos grabando, si estamos grabando. Cuando hablamos de urinario, ¿ustedes a qué estructuras, o sea, de qué creen que debemos de hablar? Riñón. Riñones, Riñones, ¿qué más?
Vejiga. Vejiga, ¿qué más? Uretra. Uretra, ¿qué más? Listo, bueno, entonces los riñones son estas dos estructuras que les voy a señalar aquí. Estas. Recuerde que ellos son órganos que se consideran retroperitoneales. ¿Qué significa eso? Que están posterior a la cavidad peritoneal y que recuerden que la cavidad peritoneal es aquella cavidad que está delimitada por las dos láminas de peritoneo. Sobre los riñones tenemos dos glándulas, que son las glándulas suprarrenales que señalo aquí, una a la derecha y una izquierda. Normalmente el riñón derecho en comparación con el izquierdo está más abajo. ¿Y por qué está más abajo? Por la presencia que tiene el hígado o el efecto que tiene el hígado, que ejerce el hígado sobre el riñón. Los riñones se identifican en ellos, o en ellos podemos identificar unas caras. Entonces, ¿qué caras tenemos en ellos? Tenemos una cara anterior, que es esta. Aquí la voy a pesar. Si yo tengo una cara anterior, obviamente voy a tener una cara posterior. ¿Listo? Voy a tener un polo o extremidad superior, que es esta. Voy a tener un polo o extremidad inferior, que sería esta. Voy a presentar un borde lateral, que sería este. Y voy a tener, por último, un borde medial, que sería este. Entonces, esas son como las estructuras que yo voy a identificar en la parte externa del riñón. ¿Listo? Los riñones van a estar irrigados por dos arterias que se llaman las arterias renales. Aquí veo una, que sería la arteria renal izquierda, y aquí tengo otra, que sería la arteria renal derecha. Y las arterias renales son ramas de esta arteria que ustedes conocen, que se llama la aorta abdominal. A su vez, el drenaje lo va a dar desde el riñón a través de las dos venas renales, la vena renal derecha, la vena renal izquierda, que van a drenar a la vena cava inferior. ¿Listo? Bueno. El riñón va a tener unas estructuras internas. Bueno, si tengo en cuenta que el riñón está ubicado en la cavidad abdominal, en algo que llamamos el espacio retroperitoneal, él va a tener un límite que va a estar dado por los músculos de la pared posterior del abdomen, que son este que señalo aquí, que es el músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lumbos, y este músculo, que es el psoas mayor. ¿Listo? Estos músculos son los músculos que están delimitando la pared posterior del abdomen. Entonces, los riñones pues van a estar ubicados en relación a ellos. Van a estar aquí. Esto aquí sería uno. Y hacia acá tendría el otro. Profe, ¿cómo se llama el primer músculo? El más ancho, Sí, este que señalé. Este sí, sí es. es el músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lumbos.
Muy bien, entonces vamos a ver ahorita el riñón como un órgano aislado. Entonces aquí tenemos el riñón. El riñón va a tener unas estructuras internas, pero entonces antes de llegar acá, pues repetimos lo que le había dicho. Aquí tenemos el polo superior, el polo inferior, el borde lateral, el borde medial. Y en el borde medial hay un espacio que nosotros debemos de identificar, que es todo esto que estoy pintando aquí. Todo esto. Que se llama el seno renal. Recuerden que la palabra seno en anatomía significa espacio. Entonces aquí hay un espacio. ¿Listo? Que ese es el seno renal, que está relacionado con el borde medial del riñón. Les quitamos las estructuras, la capa externa o la pared anterior del riñón y me voy a encontrar con esto. Entonces, la parte más externa del riñón es la parte más externa de él bueno, no me la muestra aquí. Se llama la corteza renal. Se les pinta ese color. Es todo esto. Todo esto es la corteza renal. La corteza renal se va a proyectar hacia la parte medial del riñón a través de unas estructuras que le llamamos las columnas renales. ¿Qué es esto que señalo aquí? ¿Listo? Medialmente, bueno, medialmente no, hacia la parte interna del riñón voy a tener este tejido que señalo aquí de color azul, que se llama la médula renal. ¿Qué es esto? Si usted coge, por ejemplo, un tomate y lo parte a la mitad, va a encontrar una estructura medianamente similar a esto que estamos viendo aquí. ¿Listo? Entonces, lo que está pintado de color verde sería la corteza renal. Lo que está de azul sería la médula renal. La unión de los dos tejidos o las dos estructuras, entonces por ejemplo voy a poner desde aquí hasta acá, o sea, si yo uno los dos tejidos, a esa unión de ambos tejidos le voy a llamar parénquima renal. Y el parénquima renal corresponde a la unión de la corteza renal y la médula renal. ¿Listo? Chicos, ¿hasta allí alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces tengan en cuenta que si yo les pregunto a ustedes qué es el parénquima es todo el tejido que incluye la corteza y la médula renal. Entonces ponemos aquí y nos vamos a lo siguiente. Desde la médula renal voy a tener una estructura aquí en forma de una especie de abertura que aquí se la señalo. Esta abertura corresponde a algo que denominamos
la papila renal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? A través de la médula se da todo un proceso de filtración y lo que ya se va a excretar, que es orina, se comienza a filtrar por aquí. ¿Listo? Entonces, la papila renal está en el ápex de la pirámide renal. Recuerden que una pirámide normalmente es una estructura que es así. ¿Listo? Pues en este caso, la pirámide renal es así. Y el ápex de esa pirámide corresponde a la papila renal. Luego de la papila se continúa una estructura que se llama el cáliz menor, que es esto que señalo aquí. El cáliz menor es, cáliz significa copa. Entonces, por ejemplo, si usted han ido a misa, visto que el padre levanta una copa, que es más o menos así. Cada domingo a misa. Sí, bueno, los que van a misa. Ja. ¿Listo? Entonces, esto se llama un cáliz. O sea, un cáliz es una copa. Entonces, aquí tenemos el cáliz menor, que va a estar relacionado directamente con una pirámide. ¿Listo? La unión de los cálices menores, me van a permitir la formación de algo que se llama el cáliz mayor. Entonces el cáliz mayor sería esta estructura que se continúa acá. ¿Listo? Entonces, un cáliz mayor se forma de dos o más cálices menores. ¿Listo? Entonces un cáliz mayor es la unión de dos o más cálices menores. Luego, la unión de dos o más cálices mayores, por ejemplo, aquí tengo uno, y este pues que se pega acá, me va a formar algo que conocemos con el nombre de pelvis renal. ¿Listo? Entonces yo tengo papila renal, cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal. Y yo hablo de pelvis renal sí y solo sí cuando desde los bordes mediales, tanto en la extremidad superior y la extremidad inferior del riñón, se proyecta una línea que toca los dos bordes. Entonces, desde ese borde hacia la parte del riñón, la pelvis renal, ya se las pinto aquí de azul, esto, Profe, ¿cómo? Perdón, es que no se lo entrecortó. no le quedó. Esto que estoy señalando aquí, desde esta línea roja que yo tracé, que son los bordes mediales de la extremidad superior e inferior del riñón, hacia acá, hacia la parte interna, esto se conoce como pelvis renal. Desde esos bordes hacia la parte externa, coloquémosla en este color, hacia acá, ya se le llama ureter. ¿Entienden la diferencia? Sí, señor. ¿Listo? O sea que si yo sé en el examen, les coloco la imagen y coloco, por ejemplo, la flecha aquí y les pregunto cuál sería la respuesta.
Ureter. uréter. Uréter. Y si les coloco la flecha aquí, Pelvis renal. pelvis Pelvis renal. renal. Si yo les pregunto por todo este espacio que hay aquí, por todo este espacio, ¿cómo se llama ese espacio? Pelvis renal. Pelvis renal. No, seno renal. Yo les dije, seno es un espacio. ¿Listo? Entonces, lo que está amarillo es el espacio y se llama seno renal. Lo que está de color azul, pelvis renal. Lo que está de color rosadito sería ureter. Ureter. ¿Listo? ¿Hasta allí bien? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, disculpe, ¿cómo es que se llama? ¿Se llama parénquima renal? Parénquima renal. Ah, ya. ¿Listo? Bueno, entonces salimos de aquí. Entonces, de el riñón sale un conducto, un tubito, que se llama el uréter. Y el uréter va a llegar a una bolsa de reservorio que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la bolsa de reservorio? Donde llega, ¿La vejiga? se llama la vejiga. ¿Listo? Entonces, la vejiga va a tener unas partes. Te vamos a señalarlas aquí. En la parte superior tengo el cuerpo. En la parte posterior tengo el fondo. En la parte anterior voy a tener el ápex aquí. Y en la parte inferior voy a tener esa estructura que se llama el cervix. ¿Listo? O cuello de la vejiga. En este caso es una vejiga femenina. Y ella se va a encontrar ubicada anterior a este órgano que es el útero. Entonces, la vejiga en algunas mujeres, cuando han estado en embarazo, se pueden presentar algún tema de incontinencia urinaria debido a la presión que puede ejercer el útero sobre la vejiga. Esta estructura que yo veo acá al fondo, que es como una especie de, o sea, que tiene una apariencia rugosa, esto que yo veo por acá, corresponde en la parte externa a un músculo que se denomina el músculo detrusor. ¿Listo? A la vejiga, entonces llegan los uréteres. ¿A través de qué? De un orificio que se llama el orificio ureteral, que por el corte que tenemos, pues no lo vemos de manera adecuada. De la vejiga sale un conducto. ¿Cómo se llama ese conducto, chicos? ¿Uretra? La uretra. Entonces la uretra es esto que yo estoy señalando aquí. ¿Listo? La uretra va a estar delimitada a su vez por dos orificios. Este orificio que señalo aquí de color rojo se llama el orificio interno de la uretra y en la parte externa el orificio externo de la uretra, que está ubicado en el caso de la mujer unos centímetros por encima del canal vaginal. Eso significa que las mujeres no orinan por la vagina.
Y se los digo porque pues, he escuchado en las clases personas que pensaban eso. Por eso cuando les pasan una sonda vesical a una mujer, y especialmente a una mujer de edad o un adulto mayor, pues en ocasiones es difícil y normalmente cuando hacen el primer intento, el- la sonda se les va por la vagina y no por la uretra. ¿Cierto, Jennifer? ¿Vos has pasado sondas? Bueno, los que son auxiliares. ¿Las ha pasado? Sí, profe. Sí, señora. Entonces, eso es lo que tenemos allí. ¿Hasta allí alguna pregunta, chicos? Profe, aquí en la guía dice base, ¿cuál es la base? La base, lo que está abajo. Maladito del cuello. Ajá, esta parte de acá. Profe, una pregunta. ¿El ápex se encuentra anterior o posterior? Anterior. Gracias. Dale. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas allí, chicos? Entonces vamos a ver una uretra. Bueno, una vejiga masculina. Entonces aquí tenemos. Entonces lo mismo. ¿Dónde está la vejiga? Esta estructura que veo acá. ¿Listo? Entonces voy a tener el cuerpo, el ápex, el fondo y aquí pues tendríamos la base. Y aquí pues también como en el caso de las mujeres voy a tener el cuello o cervix de la vejiga. Al fondo, entonces la apariencia rugosa ya saben que corresponde al músculo detrusor. En el caso de los hombres, el conducto que va a llevar el contenido que está en la vejiga desde la parte interna hacia la parte externa se llama igual que en la mujer. Entonces, ¿cómo se llama? Uretra. Uretra. Se llama uretra. Y la uretra en los hombres va a tener varias porciones. Vamos a colocarla aquí. Esta primera porción corresponde a la porción prostática de la uretra. ¿Por qué? Está atravesando esta estructura que señalo aquí, que es la próstata. ¿Listo? Entonces la parte de la uretra que atraviesa la próstata se llama uretra prostática. Luego voy a tener otra porción que es la porción membranosa. Y me queda una última porción de la uretra que corresponde a la uretra esponjosa o peneana. Y la uretra masculina, al igual que la femenina, está delimitada por dos orificios. El orificio interno de la uretra y el orificio externo de la uretra. La uretra masculina es más larga y es más tortuosa. Por ende, es, digamos, lo más complejo pasar una sonda vesical en el hombre que en la mujer por el recorrido que tiene la misma. En los hombres, esta condición de la uretra, que es más larga y tortuosa, permite que los hombres presenten una menor incidencia en infecciones urinarias, a diferencia de la mujer, que su uretra es más corta y recta, por ende presenta mayor incidencia de infecciones urinarias. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas allí? No, profe.
¿Alguien tiene alguna duda que les pueda aclarar? Profe, eso que señalaste es que es como círculo cuadrado. ¿Qué? Ya va un momentito. ¿Qué? ¿Esto? ¿Eso? Santiago. Santiago, ¿esta parte? Sí, profesor, lo que es como que eso sí, lo que está señalando. Eso, esto es la próstata. Por eso, cuando se hace el tacto rectal para evaluar la próstata, mire, aquí tengo el recto, aquí tengo el esfínter anal, entonces el médico ingresa por aquí y palpa para saber si hay o no una hipertrofia. Por eso es que se hace el examen por esta vía. Entonces esta es la próstata. Y la Profe, próstata, una pues, pregunta. dime. ¿Qué es el trígono vesical? Vale, profe, gracias. El trígono vesical es aquella estructura que está delimitada por los dos orificios ureterales y el orificio interno de la uretra. Eso es el trígono vesical. Tiene como esto es un corte sagital, entonces nosotros tendríamos por acá, por un lado, un orificio ureteral, más o menos por acá tendríamos el otro, y entre los dos orificios y el orificio interno de la uretra tendríamos el trígono vesical, donde hay un músculo que se llama el músculo trigonal. Pero pues aquí Profe, ¿y el hilio renal? el hilio renal es el punto. Bueno, ya aquí esta parte les queda claro para volver allá. Sí, profe, esta parte sí. La cresta uretereica. Es la que está entre los dos orificios ureterales, pero como no lo tenemos aquí, no te la puedo mostrar. El hilio renal o pedículo renal es, vuelvo acá. Es este espacio donde yo voy a tener tres estructuras aquí. O sea, el hilio renal o pedículo renal es el espacio por donde pasa la vena renal, la arteria renal y el uréter. Ese es el hilio renal. Y cuando el uréter sale, aquí lo vamos a seguir, pongámoslo en color diferente. Cuando él sale, hace todo este recorrido. Y él va a presentar tres partes estrechas o tres estrechamientos. El primero, cuando pasa de pelvis renal a uréter, allá hay una parte estrecha. La segunda parte, cuando atraviesa los vasos ilíacos, que es esta, arteria ilíaca común y vena ilíaca común. Y la tercera parte, aquí lo estamos viendo cuando llega acá a la vejiga. Aquí. Entonces, esas son las tres partes estrechas que presenta el uréter, que pueden ser puntos donde se quede un cálculo renal, y a eso le llamamos una litiasis renal. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional, chicos? Bueno, entonces, Profe, ¿puedes repetir un momentico otra vez la parénquima renal? el parénquima renal. Sí, señor. El parénquima renal es, de lo pinto, es todo este tejido. O sea, es todo esto. Entonces, el parénquima renal va a estar conformado por la parte más externa de él, acá, corresponde a la corteza renal. Y la parte más interna, o sea, aquí,
corresponde a la médula renal. Igual en la primera parte del video, pues obviamente en el esquemita se ve mucho mejor. Entonces cuando yo hablo de parénquima renal, estoy hablando de la unión de corteza y médula renal. Y la unión de los dos se llama parénquima renal. Parénquima significa tejido, o sea, tejido renal. Dale, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, chicos, entonces, dime. ¿Usted mencionó la columna renal? Sí, claro, que es la prolongación de la corteza entre las pirámides renales. De hecho, en la primera parte del video está dibujadito. Listo, chicos. Bueno, entonces el tema de renal es corto, de urinario, es cortico. Entonces el video yo se lo subo, como ya se nos va a acabar el tiempo, entonces voy a cerrar aquí y nos vemos por Team, ¿vale? Ya les subo el video y se los mando. Ya lo subo al canal y les mando el link, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Listo, entonces nos vemos por Team. Listo, profe. ¿No?